Pues entre tanta y tanta política que estamos inmersos en plena campaña electoral, vamos a hacer un huequecito para hablar de algo que tanto gusta a tantísima gente como es el mundo de los toros. Y si hablamos de toros, esta noche nos visita, como siempre, viene a contarnos la última hora la persona que más se preocupa, que más conoce y que más quiere, bueno, pues contarles toda la actualidad, que no es otro que Ortúñez. José Luis, amigo y crítico, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué tal entre tanta campaña electoral? Hacemos un huequecito para los toros, ¿no? Pues hay que hacer un hueco y grande, porque fíjate todos los toros que hemos tenido esta semana. Fíjate que la Feria de San Isidro, que está inmersa, que es lo que primero vamos a hablar, porque fíjate que el pasado domingo, con una corrida de José Escolar que para mí fue tremenda. Yo lo he visto y muy bien, aunque estuvimos en Valladolid, pues luego lo estuvimos viendo, pero la de Escolar... ¿Hablas de tremenda? ¿A qué te refieres? Tremenda de buena. La oportunidad que se les dieron a los tres toreros, tanto López Chávez como Robleño, sobre todo Gómez del Pilar, que cortó una oreja y le dieron una vuelta al ruedo a uno de los toros de José Escolar. Fíjate cómo sería la corrida, que bueno, López Chávez estuvo ahí, ya es su despedida de Madrid, porque sabéis que esta temporada pues lo deja como profesional. Él ha dicho que lo dejaba esta temporada, pero oye, la actuación de Robleño rayó una altura sensacional, aunque fallara con la espada, porque si Robleño no hubiera fallado a espadas, a lo mejor había un triunfo resonante, importante. Gómez del Pilar estuvo sensacional, al igual que López Chávez. Bueno, una corrida interesantísima también ha sido el paso por Madrid, que le queda también otra, de Daniel Luque con un toro de Juan Pedro que estuvo pues muy bien. La verdad que no tuvo suerte o no hubo suerte en ese mano a mano, o vamos a decirlo mixta, porque Ventura cortó una oreja, al igual que Ureña y Ginés Marín tuvieron actuaciones destacadas también, y San Isidro pues está componiendo sobre todo de ese bombazo que pasó el pasado lunes con Marco, que ya traeremos imágenes la semana que viene, porque fue una mañana destacadísima de esa clase práctica, saliendo por la puerta grande Marco, el salmantino Marco. Bueno, muy bien. Y luego pues la del pasado lunes, que era la fiesta del Santo, Perera con un disposición sensacional. Y bueno, pues seguimos viendo a Fonseca, seguimos viendo a Tellez, que fíjate, Tellez después de San Isidro un volteretón impresionante, pues el domingo en Orgaz pues también le dio una voltereta sensacional, grandísima. El hombro, tiene resentido el hombro y demás, pero vimos la actuación destacada del mexicano Fonseca, porque es así. Y bueno, vamos a poner primero este vídeo, porque es el vídeo yo diría de dos orejas que han sido muy nombradas, pero para mí, Emilio de Justo, luego hablaremos lo que pasó en Valladolid, pero para mí Emilio de Justo está haciendo una temporada sensacional. Es uno de los toreros punteros que están ahí. Toreaba junto con Morante y Tomás Rufo, que a lo mejor Morante no tuvo suerte en su lote, la verdad que fue infumable. Los dos toros de Morante fueron infumables. Tomás Rufo pues estuvo ahí muy bien, muy predispuesto, y Emilio de Justo pues realizó una faena. Muchos dicen que a lo mejor era una puerta grande. Para mí fue una puerta grande, a lo mejor un poco excesiva, porque de las dos orejas que recibió Emilio de Justo, bueno, se le quiere mucho a Emilio de Justo en Madrid, y su predisposición y sobre todo su saber estar en la plaza, y en la primera plaza del mundo, pues fíjate, es sensacional. Y vamos a ver este acontecimiento que tuvo lugar el pasado día, y bueno, pues vamos a ver a Emilio de Justo pues con todos su manera de torear y esa puerta grande de San Isidro. Vamos con las imágenes. Emilio de Justo, Ortúñez, que estoy convencido que está atravesando un buen momento. Un buenísimo momento, además muy profesional, muy sabiendo lo que hace. Para mí es ahora mismo una de las figuras más importantes que tenemos en el escalafón, junto con Morante, con Roca Rey, pero esos tres son fundamentales. El Juli, porque fíjate que tú, el otro día en Jerez de la Frontera, sobre todo la feria de Jerez, ha resultado un rotundísimo éxito. Ya dijimos el primer día, la semana pasada, el domingo, con esa encerrona de Ventura. Bueno, hubo un concurso de ganaderías el pasado día 12, un concurso de ganaderías con tres
matadores interesantísimos, Castella, Pablo Aguado y sobre todo Morante de la Puebla, en este concurso de ganaderías, pues tuvo una actuación muy destacada Morante, muy destacada Pablo Aguado. Castella, bueno, a lo mejor los dos toros de Castella, sabiendo lo que es Castella y demás, bueno, pues también tuvo una actuación importante. Y bueno, vamos a poner esta semana 2 vídeos de Jerez, porque ha sido de los más destacados de esta semana. Luego Valladolid lo dejaremos para la semana que viene, pero vamos, ahora por ejemplo vamos a ver la actuación destacada de Morante en Jerez, porque es interesante que lo veamos. Luego hablamos un poquito de Valladolid, pero vamos a ver esta corrida que con este concurso de ganaderías que se hacía hace muchos años en Jerez, ha sido otra faceta más. ¿Mucho público en la plaza? Sí, ha sido llenos absolutos los 3 días, porque estamos hablando de Ventura el día de Solitaria, y luego pues estos 2 días que, bueno, con Roca Rey lleva muchísima gente, en Valladolid, en Jerez, fíjate, el sábado pasado toreaba en Jerez, saliendo en olor de multitudes, Roca Rey, luego viene a Valladolid y impacta, bueno, porque es que tiene cogido un sitio, una técnica muy depurada, y Roca Rey pues es base de muchos carteles. Ahora mismo, por ejemplo, un buen cartel sería Roca Rey, Morante y Emilio de Justo. Sería, pues sí, por ejemplo, sería uno de los carteles más para San Antonio aquí Medina del Campo estaría rematado, fíjate. O sería demasiado buen cartel. Sí, demasiado buen cartel, la verdad, una plaza de tercera, fíjate. Y bueno, es más o menos lo que... Hombre, hay toreros jóvenes que interesan mucho a la afición, y sobre todo decir que está acudiendo mucha gente joven a los toros, mucha gente joven. Se ve una renovación constante en los tendidos de gente muy joven, de gente que ya entiende mucho de toros, habla de toros, experimenta muchas cosas, como fue esa iniciativa de puertas abiertas de esta empresa Tauromoción, que también luego hablaremos un poquito, pero vamos a ver primero lo de Jerez y luego hablamos un poco de lo que ha sido la Feria de Valladolid. Jerez, concurso de ganaderías con José Antonio Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Castella. Vamos a verlo. Buen nivel en Jerez, ya quisiéramos nosotros tener una corrida de estas características, sobre todo concurso de ganaderías. Hablamos de San Isidro, Ortúñez. ¿Qué pasa? Bueno, pues en San Isidro, fíjate tú que al finalizar nuestro programa veremos lo que pasó en Sevilla, en esa final del circuito de novilladas de Sevilla. Bueno, hubo una desgracia importante porque a un novillero como es Marcos Linares, pues lo pegó una cornada tremenda en el Triángulo de Escarpa, una cornada que muchos toreros pues dicen que es una de las cornadas más espeluznantes que hay, ¿sabes? El Triángulo de Escarpa, yo lo he vivido y no quiero hablar mucho en este aspecto, pero un torero joven como Marcos Linares. Y bueno, a razón de esto tenemos que hablar de que un novillero de Valladolid, que el otro día toreó en Valladolid, como es Mario Navas, pues sustituye a Marcos Linares en la novillada de San Isidro. No hay más sustituciones de momento, pero San Isidro está colmando muchas expectativas. Oye, ¿hay muchos espectadores a través del nuevo canal que emite las corridas? Pues sí, la verdad que sí, que cada vez hay muchos más aficionados, y sobre todo decir que la modalidad que han sacado, pues fíjate que prácticamente el 40% de la gente que se ha abonado es de fuera de España. Francia, Latinoamérica, como es Ecuador, Venezuela, sobre todo México, hay muchos abonados, y bueno, pues está resultando de que, bueno, nosotros hablábamos de que hasta que se ponga a la altura de aquel canal que era Toros TV, pues no sé cómo saldrá, pero vamos, ahora... Yo, fíjate, no he podido ver ningún festejo. ¿Qué tal los comentaristas? ¿Qué tal lo hacen? Muy bien, la verdad que muy bien, porque, hombre, dilatada, contrastada, sobre todo, porque fíjate, Manuel Caballero, César Rincón, y sobre todo Manuel Delgado de la Cámara, que, bueno, es un hombre ya con una dilatada experiencia, y sobre todo lleva prácticamente en la cabeza toda la historia del toreo, toda la historia del toreo,
muy ameno, la verdad que es muy ameno, y bueno, pues ya no hay esa, vamos a decirle, esa crítica tan importante que se hacía a algunos matadores de toros, puesto que al ser libre la opinión de cada uno, en el mundo toro pues se ha tratado de que en las retransmisiones pues se vaya más a enseñar si alguno no lo sabe, fechas, datos, colores de los trajes y demás, y bueno, pues eso es divulgar la fiesta, y es importante. Ha habido comentarios, sobre todo ha habido muchos ríos de tinta diciendo que bueno, que las retransmisiones han cambiado de una cierta a una cierta paralelamente para que todo el mundo lo entienda, y bueno, pues está siendo ameno, sobre todo muy ameno e importante, y bueno, pues la lidia de diferentes ganaderías pues también está siendo importante, porque tenemos que recordar que aquí el protagonista de la fiesta es el toro, y el toro lo hacen los ganaderos, y los ganaderos, como todos sabéis, este año pues muchas ganaderías pues tienen el problema del agua, tienen el problema de que suben los piensos, y para mantenerse es muy difícil, y los costes de los toros han subido mucho, y bueno, las entradas pues a lo mejor tienen que subir algo o hacer una adecuación, porque los ganaderos tienen que ganar lo suyo, pues son los protagonistas de la fiesta, y a lo mejor pues lo que se hablaba mucho en el hotel el otro día, que se decía, bueno, pues que a lo mejor los profesionales tenían que bajar un poco los monumentos y demás, porque el verdadero protagonista de la fiesta es el toro. Pues vamos hablamos ahora de Valencia. ¿Qué me tienes que contar de Valencia? Pues el otro día causó un revuelo sensacional un novillero valenciano que había estado muy bien en San José, se le había dado una oportunidad y había debutado con caballos, aunque debutó en su pueblo natal. Pues la verdad que en Valencia está causando un revuelo tremendo. Yo tengo amigos en Valencia y bueno, dicen que Nec Romero volvió a cortar 2 orejas en Valencia, salió por la Puerta Grande. El cartel lo componían Manuel Caballero, hijo del matador de toros Manuel Caballero, y el novillero abulense Sergio Rodríguez, con toros de Guadajira, que bueno, o sea, con novillos de Guadajira, que tuvieron una actuación, yo diría que importante, aunque sin cortar orejas. Manuel Caballero cortó una oreja, y Sergio Rodríguez, pues a lo mejor el primer pinchazo le privó de cortar una oreja, que tuvieron una actuación. Pero esa novillada, que es normalmente siempre la realizan en Valencia, pues fue un rotundo éxito de Nec Romero, porque tuvo una actuación importantísima. Si encontramos alguna imagen, yo pienso que para el deleite de nuestros telespectadores, pues a lo mejor les ponemos el pasaje de lo que pasó el otro día, porque fíjate, estamos hablando de Jerez, estamos hablando de Valladolid, estamos hablando de San Isidro, estamos hablando de otra serie de Orgaz, estamos hablando, porque este fin de semana ha sido un continuo importante, y fíjate, ahora mismo vamos a ver el reportaje de un novillero. Córdoba, ¿no? Hablamos de Córdoba. Sí, un novillero que se encerró con cuatro novillos en Córdoba, y una expectación sensacional. Fíjate que un novillero cordobés, pues prácticamente hayan ido prácticamente 11.000 personas a verlo, es importantísimo, y matar cuatro novillos, pues también es interesante. Y bueno, pues un éxito para mí, como vais a ver las imágenes, un éxito porque tiene un toreo que ya lo hemos dicho, es un toreo, yo diría que diferente a los demás novilleros, es un toreo muy estético, muy amanoletado, muy artista, sevillano, aunque él es de Córdoba, pues muy sevillano, y bueno, llega mucho, te pone en muchos casos la piel de gallina por las maneras que es de su toreo, y bueno, pues esto es lo que pasó el otro día en Córdoba, porque fue un triunfo importante de este novillero. Vamos a ver entonces a Manuel Romero. Manuel Romero en Córdoba, lo vemos. Ordóñez, tenemos un dato luctuoso, ¿no? La muerte de Rafael Ortega. A un torero que yo conocí, y por aquí, por España. Él traía a Arturo Macías, me acuerdo yo que traía a Arturo Macías cuando empezó de novillero, y Rafael Ortega era un matador de toros pues muy importante en México, muy importante en México, buenos amigos en España,
y la verdad que ha llevado a toreros importantes, pero él pues es de una familia muy prolija, con banderilleros, picadores, y él un gran matador de toros. Y fíjate, pues le dio un ictus y bueno, pues falleció en Estados Unidos. Ha sido una necrológica importante en México, porque en México se han dado misas, ha sido pues una noticia muy luctuosa en México. Querían mucho a Rafael Ortega y la verdad que siempre ha sido uno de los matadores insignes de los matadores mexicanos, ahora ya con una edad y demás, pero bueno, se dedicaba también a llevar espectáculos, alguna plaza de toros, por aquí por España venía bastante, y bueno, tenía muy buenos amigos. Yo lo conocí en varias corridas de toros trayendo matadores mexicanos, ¿sabes? Y yo lo vi un gran matador de toros y una persona muy afable, muy de sus amigos, y por aquí por España tenía muchos amigos. Pues mandamos un abrazo a la familia de Rafael Ortega. Oye, ha habido cambio de apoderados, ¿no? Movimientos estas últimas horas, ¿no? Pues un movimiento que ha extrañado mucho, fíjate, en el escalafón, porque Víctor Hernández ha sido uno de los novilleros con más proyección que ha tenido ahora mismo el escalafón de los novilleros con caballos, y lo llevaba Matías Tejela. Y bueno, pues fíjate que prácticamente ha empezado la temporada. Él pues tiene que dirimir en Sevilla y tiene que hacer alguna corrida en Madrid, alguna novillada en Madrid. Bueno, pues han sacado un comunicado los dos que, ellos, como siempre se dice, en común acuerdo, pues se han dejado tanto el uno como el otro. Y bueno, pues decir que Víctor Hernández es un novillero, ya lo vimos el año pasado saliendo por la Puerta Grande de Madrid, y otras actuaciones que ha tenido, porque tiene una proyección sensacional. El que ahora rompa con su apoderado prácticamente en los inicios de esta grandiosa temporada. Sabéis que los novilleros con caballos, cuando más prácticamente se torean los novilleros, pues es prácticamente en mediados de agosto y hasta septiembre, primeros de octubre, donde termina Arnedo, cuando hay todas esas series de ferias de novilladas, ferias importantísimas, donde se dan cita ahora mismo los novilleros más cuajados, más importantes, con esa cantidad de nombres importantes, porque son nombres importantísimos, porque se les ve y se les atisba pues que puede haber una renovación de un escalafón mayor, pues importante. Luego que tengan esa oportunidad y que vayan subiendo en el escalafón de matadores, pues ya será difícil. Estamos hablando de un montón de novilleros que tienen unas perspectivas sensacionales. Nos vamos hasta Jerez. ¿Qué vamos a ver a continuación? Bueno, pues vamos a ver a Jerez, sobre todo, como he hablado antes, el Juli, Rocarrey y sobre todo Manzanares, que no tuvo suerte con una ganadería tan importante como es Jandilla. Pues al hablar del Juli, hablar de Rocarrey, hablar de la importancia que tiene una ganadería como la de Jandilla, el poder haber cortado orejas en esta actuación de Jerez, tanto el Juli como Rocarrey, que salieron por la Puerta Grande, el que Manzanares no tuviera suerte y que también toreara de maravilla, y que, fíjate, estamos viendo a un Manzanares que era, yo le digo muchas veces que es el rey de espadas, puesto que no fallaba con la espada, y ahora está teniendo una temporada o una serie de corridas de toros donde cuaja a los toros, pero luego no los mata, y es difícil en un matador de toros tan importante como Manzanares, cuando muchas veces mataba recibiendo, cuando... Bueno, pues los está pinchando, y fíjate qué raro. Y bueno, pues en Jerez el otro día, pues los tres matadores tuvieron una altura importante. Y... Ortuñez, ¿sigue en la cuadrilla de Manzanares nuestro paisano? No, porque lo ha dejado. Es el veedor de Nacho Lloret. Ahora se ha hecho veedor va a ver las corridas de toros al campo y demás. Con esa lesión tan importante que tuvo, pues prácticamente lo ha apartado. Aunque, bueno, pues esperemos que, bueno, pues poco a poco, pues haga su vida normalizada, y, bueno, el ser veedor también de
de una casa tan importante como es la de Nacho Matilla, pues también tiene su aquel, el poder ver los toros de Manzanares, el poder ver de otros matadores de toros que lleva esa casa, novilleros y demás, pues es importante también esa labor. Por lo menos que esté vinculado con el mundo del toro, ¿no? Así es. Vamos a ver imágenes del Juli, Rocarrey y Manzanares, que como nos cuenta Ortúñez, no tuvo su tarde con la espada. Lo vemos. Y esta última tanda del programa vamos a dedicarla a hablar de lo más cercano, por ejemplo, Río Seco, Valdestillas, así como Valladolid. Comenzamos por Valladolid, Ortúñez. Bueno, pues Valladolid el otro día tenemos que hacer un resumen de lo que fue el pasado sábado y domingo, una oportunidad importantísima para los novilleros con ganado del collado. Pues la verdad que a mí el ganado no estuvo a la altura de lo que pudo ser, además el fallo a espadas de prácticamente todos los novilleros, puesto que la novillada estaba saliendo, pues mira, sin raza, sin importancia, pero luego hubo actuaciones que, vamos a decir, que rayaron a una altura importante, aunque algunos no tuvieron ganado. En el caso de Daniel Medina, pues prácticamente el toro se lo echó, el novillo se le echó en la plaza muchas veces, sin fuerza, sin raza, y bueno, pues no pudo prácticamente darse a ver a la afición vallisoletana, y por eso nos quedó un agrio malestar, con una entrada sensacional, con una entrada sensacional. Tenemos que decir que había casi 3/4 de entrada en una novillada con una novillera como es Raquel Martín, que tuvo una actuación destacadísima, pero destacadísima. Hemos hablado de Daniel, Mario Navas, que también tuvo una actuación importante. ¿Qué vamos a decir de Ismael Martín, que ha sido el ganador de esta? Ismael Martín, bueno, con las banderillas y demás, acompañando a Jarocho, que Jarocho fue el último actuante. Jesús de la Calzada, que lo vimos todavía un poco, no vamos a decir verde, porque no lo podemos decir verde, sino que su novillo a lo mejor requería otra actitud, otras maneras. Jarocho, un novillero que tuvo una actuación muy importante en Valladolid también, porque fue para mí el mejor novillo a la limón. Con Ismael Martín pusieron banderillas, pero bueno, decir sobre todo que la novillada, aun siendo una oportunidad, bueno, pues nos quedó ese mal sabor de boca, porque los novillos no acompañaron a la actuación de los novilleros, que rayaron a una altura importante. Raquel Martín, de la mano de Cristina Sánchez, pues la vimos con una solvencia delante de la cara de los novillos importante, dando unos muletazos muy importantes, aun siendo mujer, y bueno, sin mantener esa altura que puedan tener los novilleros. Todos tuvieron una importancia importante. Daniel Medina, por ejemplo, bueno, pues ese novillo, pues la verdad que con el capote estuvo muy bien, pero luego pues el novillo se vino abajo, no tenía fuerza y demás, y no se le vio mucho. Mario Navas se le fue a tablas, y bueno, pues tampoco pudo esa actuación. Pero luego el domingo, pues mira, el domingo una corrida de toros bien presentada, con unos altibajos, pero la verdad que, fíjate que estábamos hablando de que en Valladolid siempre veíamos lo mismo, el ganado casi sin importancia. Bueno, pues el otro día se lidiaron toros de 570, en algunos casos 560, alguno bajó pero la presentación estuvo sensacional. Se lidiaron 4 de Domingo Hernández y 2 de Gracis Grande, que tuvieron actuaciones importantes de parte de los matadores de toros, tanto Emilio de Justo, que para mí pues estuvo muy bien con los dos toros, muletazos interesantes con la derecha, con la izquierda, en los naturales también muy bien, con el capote. ¿Qué vamos a decir de Rocarrey? Una gran figura del toreo, que bueno, torea lo que le pongan, ¿sabes? Además, luego sufrió una voltereta muy importante, creíamos que lo había cogido con el pitón derecho, salió de la cara del toro, volvió otra vez. Ver a una figura del toreo en Valladolid con la presentación del ganado, pues es importante. Y bueno, pues prácticamente se llenó, y no se llenó pues porque sabéis que había otro acontecimiento importante. A la misma hora el Real Valladolid, que lo hablábamos, y a la misma hora, pues después de ese triunfo tan importante, tanto de Emilio de Justo como de Rocarrey, y la poca importancia, porque yo vine muy disgustado viendo a Talavante. La verdad que para mí Talavante el otro día pasó no solo de puntillas, sino yo creo que se rió un poco de la afición. Que un apoderado como Simón Casas, un matador de toros tan importante como Talavante,
hay que criticarlo mucho, el no tener esa conciencia de que ha sido una gran figura del toreo, que vuelve otra vez a estar ahí en los carteles importantes, de que vuelve a una plaza de segunda como es Valladolid, que la poquita importancia que le dio toda la tarde, pues prácticamente disgustó mucho a la afición, falló con la espada, no le vimos fíjate que tiene que ir a Madrid, tiene actuaciones importantes, y yo pienso que como con esta actitud, matador de toros tan importante como Talavante, llevándole un apoderado que prácticamente lleva la plaza de toros más importante del mundo, como es la plaza de primera, habiendo otros nombres importantes que pueden dar albardonazos importantes en Madrid, yo pienso que va a ser una larga o larguísima temporada para Talavante. Y bueno, esperemos que no salga todas las tardes como salió el otro día, porque yo vine disgustado viendo a Talavante. Yo he visto a Talavante mucho, en sus inicios, luego cuando era novillero y cuando su temporada se contaban como triunfos, y bueno, pues prácticamente yo lo vi como si fuera una sombra de lo que ha sido Talavante siempre, y bueno, pues darle este pequeño toque de atención que se lo van a dar prácticamente todos los aficionados, porque los aficionados mucho hablaban de ese triunfo, esa salida por la puerta grande de tanto de Rocarrey como de Emilio de Justo, pero no se olvidaban de un gran matador de toros como es Talavante, que tuvo una actuación aciaga el otro día en Valladolid. Pues, ¿Valdestillas? Valdestillas, pues tengo que darle la enhorabuena a Alejandro. A la misma hora casi que Valladolid. Sí, pues fíjate, tengo que dar la enhorabuena a Alejandro, y de verdad que lo sentí mucho no poder haber ido, porque bueno, la actuación de Alejandro yo la he visto en vídeo, la traeremos la semana que viene, y bueno, pues tuvo una actuación con dos heralitos, sabéis que era una novillada sin caballos, pues tuvo una actuación muy destacada, muy importante, con su predisposición, con su manera de estar siempre agradando al público, que vamos a decir, de su tierra natal como es Valdestillas. Pues tuvo una actuación destacada, porque la primera, aunque el novillo primero no fue de la importancia que se le podía dar a un novillo, y con la sapiencia que ya tiene Alejandro, pues la verdad que Alejandro tuvo una actuación tanto en el primero como en su segundo, pues una actuación tremenda. En la otra cortó dos orejas y rabo, que me gustó mucho más en su segundo, no atropellando nunca la razón, sino dando muletados de calidad, puesto que ahora los novilleros sin caballos, al igual que los novilleros con caballos y los matadores de toros, pues van a dar tardes importantes, ya que van aprendiendo poco a poco. Es difícil entrar en las novilladas sin caballos, es dificilísimo entrar con las de caballos, porque hay nombres interesantísimos. Y bueno, pues el otro día en Valdestillas se divirtieron mucho. Desde aquí darle la enhorabuena a Alejandro, y sobre todo decirle que siga con esa misma afición, que es lo importante que tienen que tener los novilleros sin caballos, y en el caso de Alejandro mucho más, porque la pudiencia de poder torear en carteles estrella, pues se va a ir viendo, pero bueno, tiene que ir cogiendo y subiendo ese nivel, y rayar una altura como la que rayó el otro día en su tierra natal, como es Valdestillas, que para mí pues tuvo una actuación importante. Y por último, el bolsín de Río Seco. El bolsín de Río Seco, que puedo invitar, porque la verdad que va a ser en la ganadería de Brazuelos el próximo sábado a las 12 de la mañana, ya con los 12 finalistas que han quedado en el bolsín, y luego pues ahí se dividirán los 6 que irán a la ganadería de Bañuelos el próximo domingo. Y bueno, pues esperemos que salga todo muy bien. Las vacas de Brazuelas, todo el mundo sabe, o todo el mundo, aficionados y demás, están dando un éxito sensacional, al igual que los novillos y las corridas de toros. Y bueno, pues es interesante dar esa oportunidad a los novilleros sin caballos, y en este caso pues dar la enhorabuena también al bolsín de Medina Río Seco, porque el otro día en el Raso me han dicho que los chavales estuvieron muy bien, también el sábado pasado a las 12 de la mañana. Y bueno, pues sabéis que la ganadería de Brazuelas el próximo sábado a las 12 de la mañana, ahí al ladito, en Alcazarén, pues serán las semifinales de ese bolsín. Tenemos que concluir, Ortúñez, y vamos a hablar de Sevilla. Pues sí, vamos a hablar de la desgracia de este chaval, de Marcos Linares, que es un
grandioso. Pues fíjate, le dieron el ganador de este certamen de novilleros con caballos que hacía la Fundación del Toro de Lidia, y sobre todo el Canal Andalucía y demás, se daba por Canal Andalucía. Y bueno, pues yo he visto prácticamente la novillada entera. Ismael Martín con novillos de Villamarta y sobre todo el Melli, bueno, pues tuvieron una actuación importante, y sobre todo, ¿qué vamos a decir de que se vaya a torear a la maestranza y que estén los toreros a una altura sensacional? Y bueno, pues al entrar a matar, como vais a ver en este reportaje, pues hubo ese percance tan importante, porque le han tenido que hacer un bypass después de operarle. Se ha tenido que hacer un bypass porque se estaba necrosando esa zona tan importante. La cornada, por desgracia, ha sido en el Triángulo de Escarpa, como he dicho al inicio de nuestro programa, y esperemos que se resuelva todo lo mejor posible. No ha podido torear en Madrid, habrá otras oportunidades. Primero es la persona y el matador tan importante, o sea, el novillero tan importante, que un nombre importante. Va a ser, pues largo, esto va a ser largo, aunque para muchos decir el Triángulo de Escarpa, pues muchas veces es decir alguna esa médica, pues en los matadores de toros. ¿Es la peor cogida que puede tener un torero? Un matador, sí. Además, fíjate que yo estuve en el Congreso de Sevilla, estaba en el Congreso de Madrid de los médicos cirujanos españoles, y bueno, siempre se habla y se diserta mucho por medio de los doctores que ahora van a las plazas de toros. Fijaros que estamos hablando de la cornada esa tan trágica de Manuel Dios me guarde. En este caso también ha habido otras cornadas. El Triángulo de Escarpa es prácticamente donde se desgarra más por el pitón, donde se hace mucho más, porque ahí es donde van prácticamente todas las venas a confluir, prácticamente en el riego sanguíneo, y ahí es donde posiblemente no, seguramente los matadores de toros pues tienen su peor aliado, porque luego pues eso tienen que meter venas, volver a coger la vena en algunos casos. En este caso, por ejemplo, hacer un bypass para que el riego sanguíneo de esa pierna vuelva a funcionar. O sea que yo diría que la pieza clave más importante que puedan tener cualquier persona cuando destroza o desgarra, en este caso te mete el pitón y te quita pues las venas más importantes del riego sanguíneo de la pierna y demás, y luego pues restablecer todo ese riego pues es a lo mejor largo, arduo, y sobre todo pues los médicos estudian mucho y hay muy buena ciencia en el mundo del toro, con esos congresos, médicos titulados, luego las enfermerías que ahora mismo están equipadas sensacionalmente en cualquier lado, ya no vamos a decir en corridas de toros, sino también en el toreo popular, que se ha hablado mucho, porque es digno de decir que bueno, pues en cualquier concurso de cortes, en cualquier novillada, siempre llevan un equipo médico importante. Los médicos están ahora mismo muy preparados y esperemos que esta jornada de Marco Linares se restablezca todo lo mejor posible, porque es un novillero además de muy joven, con unas perspectivas sensacionales. Pues con estas imágenes terminamos. Ortúñez, te espero el próximo jueves, ¿eh? Muchas gracias, Javier.